Cuando el pastor Kim venga, vamos a saludarle con la palabra aleluya. El título del mensaje de hoy es las señales de los tres juicios. Señales de tres juicios. Aleluya. Una vez más, como nuestro pastor está como el pastor está en Corea y tuvo que salir de urgencia, por eso estoy aquí con ustedes una vez más. Hoy, el título del mensaje es Señales de los tres juicios, de acuerdo a Amós, capítulo 4. Como todos ustedes saben, Amós es acerca de la parte norte de Israel. Y Amós era un pastor y Dios lo llamó como profeta. Siendo pastor, Dios lo llama como profeta. Amós va a la parte norte de Israel para profetizar acerca del juicio. Y Amós escribe este libro llamado el libro de Amós. Y hay un número muy importante que tenemos que conocer. Y es 8355. 8355, digan 8355. Si usted apenas acaba de conocer esto, va a entender muy bien el libro de Amós. Número 8 quiere decir o significa cuando Amós testifica acerca del juicio de 8 naciones. 3 es 3 sermones. En el libro de Amós hay 3 sermones y número 5 trata acerca de las 5 visiones y el otro 5 significa las 5 promesas de Dios de recuperación, las 5 promesas de recuperación de Dios. Entonces, de juicio a la recuperación, el libro de Amós contiene toda la palabra de Dios desde el juicio a la recuperación, a la restauración. Entonces, de los 3 sermones que Amós da, el primer sermón está en Amós capítulo 3. Y como no tenemos mucho tiempo, solamente vamos a hablar de Amós 4. Amós 4 fue el segundo sermón de Amós. Entonces, el título de hoy son las señales de 3 juicios. Señales de 3 juicios. El tercer sermón es el pecado de Israel que no podía ser restaurado. Si Dios había decidido en juicio, entonces ese juicio se iba a cumplir. En Amós 4:12 dice, por tanto, de esta manera te hará a ti, oh Israel, porque te de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El significado de esta palabra es que el Señor se iba a encontrar con Israel. Se iba a encontrar con Israel. ¿Por qué el Señor se iba a encontrar con Israel? ¿Se iba a encontrar con ellos para bendecirlos? No, no se iba a encontrar con ellos para bendecirlos. La razón por la cual se iba a reunir con Israel era para un juicio. El juicio era inminente. Si miramos a la historia del Israel del norte, vemos un ciclo que se repite. La parte norte de Israel, ellos se rebelaban contra Dios. Dios levantaba, cada que se rebelaban, Dios levantaba un profeta y el profeta les hablaba y les profetizaba del juicio. Pero los israelitas, a pesar de escuchar la profecía del juicio, no se arrepentían. Y el Señor levantó profetas muy famosos, como por ejemplo Elías, Eliseo, Oseas, Amós, Jonás. Muchos profetas que Dios levantó para que les profetizara a Israel acerca de los juicios. ¿Cuál es el propósito de sus profecías? ¿Cuál era el propósito de sus profecías? El significado de sus profecías era: regresen al Señor, regresen al Señor. Sin embargo, los israelitas no regresaban al Señor, ni siquiera una vez se tornaban al Señor. Aunque el Señor enviaba a esos profetas tan grandiosos y ellos gritaban: regresen, vuélvase al Señor, ellos no regresaban al Señor, ni siquiera una vez lo hicieron, porque ellos ni siquiera planeaban regresar al Señor.
Si miramos a Amós capítulo 4, el Señor envía 7 plagas. Y los reprende. Si miramos al verso del 6 al 11, versículos del 6 al 11, hay una expresión que se repite 5 veces. Versos 6, 8, 9, 10 y 11. ¿Y cuál es la expresión que se repite aquí en estos versículos? Pero no han regresado a mí. Pero ustedes no han regresado a mí. Esa frase se repite una y otra vez. No han regresado a mí, no se han vuelto a mí, no se han vuelto a mí. Por el otro lado tenemos a Judá, al sur de Judá. Cuando el Señor los reprendía, ellos regresaban al Señor, los de la nación de Judá. Aunque ellos volvían a pecar, se volvían a regresar al Señor. Sin embargo, los del norte de Israel nunca regresaban al Señor, no lo hicieron ni siquiera una vez. Esa es la diferencia entre el norte de Israel y el sur de Judá. Y al final no pudieron escapar el juicio de Dios, ninguna de las dos naciones. Sin embargo, la nación de Judá, ellos siempre regresaban al Señor si el Señor los reprendía. Sin embargo, los de Israel nunca regresaban al Señor. Entonces Dios dice que el juicio iba a estar sobre Israel. La palabra representativa es Amós 4:2. Amós 4:2. Amós 4:2 y 3 dice que el Señor había orado por su santidad. Él juró por su Jehová el Señor juró por su santidad. Aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y vuestros descendientes con anzuelos a pescador, y saldréis por las brechas unas tras otras y seréis echados del palacio, dice el Señor. El Señor habla de su santidad y dice que Él iba a jurar con seguridad, juzgaría a Israel, y Él lo juró por su santidad. Este juramento fue con seguridad. ¿Qué clase de juramento fue ese? ¿Qué clase de juicio fue ese? El juicio era que naciones extranjeras iban a venir y los iban a llevar con ganchos y con anzuelos de pescador. Los iban a llevar. Es algo brutal. Pero Dios juró un juicio y habló acerca de ese juicio. Y dice que las naciones extranjeras iban a venir y se los iban a llevar cautivos. Cuando usted es llevado en la batalla, usted no es llevado de una forma cómoda. Usted no es capturado de una forma cómoda, no. A ellos no solamente los iban a llevar capturados, sino que los iban a llevar de una forma muy brutal, con ganchos, con anzuelos de pescador. Y los últimos con anzuelos de pescador. Los iban a agarrar, los iban a enganchar con esas cosas. No era suficiente con los ganchos, sino que también con esos anzuelos de pescador. Si miramos a Segunda de Crónicas 33:11, Segunda de Crónicas 33:11, el rey asirio también fue llevado con esos ganchos. Y esto es una forma brutal de ser destruido o ser llevado cautivo. También podemos ver en Segunda de Crónicas 33:11 que ellos también fueron llevados con esos ganchos. En la traducción común dice el Señor, por lo cual Jehová trajo. Dice que los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadenas los llevaron a Babilonia. Esto está en Segunda de Crónicas 33:11. Dice con grillos, con ganchos. Eso es algo muy doloroso. Imagínense si esto se lo ponen en su nariz y lo arrastran. Nosotros vamos a pescar y cogemos los pescados con esos ganchos de pescar. Y muchas veces esos anzuelos se nos pegan en los dedos y nos duele, ¿verdad que sí? Y el Señor toma los del ejército de Asiria
y va y trae al rey Manasés y lo cogen con esos anzuelos y lo llevan cautivo a Babilonia. Cuando alguien está llevado de esta forma, amarrado con esos anzuelos, ¿y qué pasó con el castillo cuando lo sacaron? ¿Qué pasa cuando una persona la sacan de su castillo con estos anzuelos? Luego el enemigo destruye el castillo. En el verso 12 podemos ver cómo el Manasés estaba desesperado de la forma que se lo habían llevado cautivo. Esto está en Segunda de Crónicas 33:11. Y la ciudad quedó completamente destruida y no podían salir de sus casas. Y las murallas de la ciudad fueron destruidas. Y como podemos ver en la escritura de hoy, podemos ver en el verso 3 dice, saldréis por las brechas unas tras otras y seréis echados del palacio, dice Jehová. ¿Qué es la brecha? La brecha, piensan que la brecha es lugares donde echaban los muertos. Entonces los eruditos piensan y dicen que esa palabra se cumplió en el año 722 antes de Cristo. El Israel del norte fue destruido por Asiria y no pudieron ser recuperados, restaurados. Cuando el Señor decide una vez y profetiza de una destrucción, después de que el Señor habla, eso se va a cumplir. La parte norte de Israel fue destruida completamente. En Segunda de Crónicas 17 del 1 al 6 podemos entender esto. Segunda de Crónicas 17 del 1 al 6. Por eso la palabra de Dios se cumplirá y no importa lo que suceda. Hoy que les estoy hablando de la palabra de Dios, tenemos que entender cuáles son las señales de cuando hay un juicio de Dios. Y yo oro que ustedes puedan grabar esta palabra de Dios en sus corazones. Primero, cuando no dependemos de Dios, sino que dependemos en una nación, cuando no dependemos en Dios, sino de la nación. Es bueno depender de la nación, pero más que eso, lo más importante es depender de Dios. Una señal de juicio es cuando uno no depende de Dios y empieza a depender de la nación. ¿Saben ustedes cuál es la fuente de la bendición? La fuente de la bendición es el Señor. De Él es la fuente de la bendición. Podemos ver en un himno que dice que el Señor es la fuente de la bendición. De Él viene la bendición. En el himno 28 dice que el Señor es fuente de bendición. Y otro himno dice que Él es el árbol que produce bendición para nosotros. Entonces la salvación del hombre y la bendición del hombre es el Señor. Cualquier cosa que nos suceda, no debemos depender en el hombre ni en la nación. Si usted desea ser bendecido, oro que usted ore a Dios. Para usted ser bendecido, tiene que depender del Señor y orarle al Señor. Una nación que tiene gente que ora al Señor va a ser una nación que va a tener abundancia. Sin embargo, si usted busca las cosas, los deseos de la nación y usted desea y va y busca ayuda a la nación, las naciones son temporales y pueden ser destruidas. Y creo que esos son los pasos a lo que está sucediendo en Corea. Hay muchas demostraciones, muchas manifestaciones y están pidiendo muchas cosas. En vez de la gente orarle a Dios, la gente está pidiendo y haciendo manifestaciones en vez de orar a Dios. Entonces Amós 4:1 dice, oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Esta palabra es algo difícil de entender. Basán está refiriéndose a la autoridad.
Es un lugar donde los árboles crecían muy altos y los animales que son levantados en Basán son gordos y crecen abundantemente. Basán significa gordo, lleno de aceite. Es el significado de Basán. ¿Y cuáles son las vacas de Basán? Hay dos interpretaciones. La primera interpretación es se está refiriendo a las mujeres de Basán que son abundantes y ricas. Estas mujeres probablemente comían mucho y eran obesas, se habían vuelto obesas. Muchas personas dicen que estas mujeres, si nosotros nos convertimos en esta clase de nación donde las mujeres beben, esta es una señal de que la nación será destruida. Pero cuando yo escuché esto, yo no creo que esta sea una buena interpretación de esto. ¿Por qué? Porque no importa cuánto las mujeres opriman a los pobres y le den órdenes a sus esposos y tomen alcohol, esas mujeres no necesariamente van a oprimir al pobre o aplastar al poderoso, al pobre. La palabra esposo en hebreo también es Adonia, que es señor y maestro. Es señor y maestro en hebreo. Y es la palabra que se utiliza en el texto hebreo cuando dice esposos. ¿Cuál es la segunda interpretación de esta palabra? Es una interpretación por Calvin que dice que las vacas de Basán son los líderes que están ricos y en abundancia en la nación. Y creo que esto es más, me convence más esta interpretación de que vacas de Basán se refiere a los líderes. Que aunque esta gente estaba en abundancia, eran ricos y comían bien, eran personas que seguían pidiéndole mal a las naciones. Y creo que esta es una mejor interpretación y una interpretación más convincente. Ahora, el interés de la nación está en las riquezas y en la abundancia. Entonces quiere decir que esta es una señal de juicio. Porque el que provee en abundancia y riqueza y ricamente es el Señor. Nada en este mundo le puede proveer con todo eso. Las bendiciones que los dioses paganos nos dan no son bendiciones verdaderas. Solamente Dios nos puede dar satisfacción. El hombre, cuando se acuesta, quiere sentarse. Cuando se acuestan, quiere dormir. O sea, el hombre nunca está satisfecho. Pero el único que nos puede dar bendición y satisfacción es el Señor. Él es el único que nos puede proveer satisfacción. Por eso el Señor es la fuente de bendición. Aunque estas personas todavía tenían todo lo que necesitaban y lo tenían en abundancia, seguían pidiendo más. Y esa es una señal de juicio. Y la gente moderna de hoy en día tienen tres satisfacciones. En el gobierno y en la nación, cuando el gobierno trata de distraer a la gente, utilizan los deportes como una fuente de distracción. Lo mismo las películas. Cuando la gente pide muchas cosas, la nación romana fue destruida en 476 a.C. y muchas naciones importantes que eran abundantes fueron destruidas, prósperas fueron destruidas. Si miramos al tiempo de Roma era una nación con abundancia, llena de riquezas, comían, bebían, pero siempre estaban pidiendo más y posteriormente fueron destruidas, fallaron, cayeron. Entonces, en vez de la gente de la nación pedirle a la nación más, lo que la nación debe de hacer es orar.
Si usted necesita cosas, pídale a Dios, órele a Dios, no importa qué tan difícil está su vida, entre más difícil esté su vida, en vez de echarle la culpa a sus padres, a la familia, echarle la culpa a sus hermanos, órele al Señor. No importa cuánto usted le pida a la gente o usted busque ayuda en la nación, ellos no le van a poder dar la respuesta ni le van a poder satisfacer. Y aún esa clase de nación o las naciones al final serán destruidas. John F. Kennedy dijo, no pida lo que la nación puede hacer por usted, sino pida qué puedo hacer yo por mi nación. Eso es lo que usted debe decir. Y eso es algo que John F. Kennedy siempre decía. Y posteriormente en la ciudad de los Estados Unidos se convirtieron en un país muy poderoso y abundante. Entonces, en vez de depender en el mundo o en la nación, debemos depender del Señor y solamente de Él. Israel fue destruida, Roma fue destruida. ¿Por qué? La razón por la que fueron destruidas fue porque ellos no dependieron de Dios. Ellos dependían en la nación y en el mundo y como resultado fueron destruidas. Es lo mismo con nosotros el día de hoy. Si usted no ora a Dios y usted depende en la gente, depende en sus padres, depende en la nación, posteriormente vamos a ser destruidos. El escritor de los Salmos, Salmos 146:6, el salmista dijo, no dependan en la gente, no dependan de la vida, que nada le pueden dar. Dice, no dependan de las personas. No confíes. 146, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. No confíes en príncipes ni en el Hijo del Hombre. El rey David siempre dependía de Dios y siempre oraba a Dios. Salmos 62:8. Salmos 62:8. Salmo 62:8 dice, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza. Confía en Él en todo el tiempo, derrama tu corazón delante de Él, y Él es nuestro refugio. Oro en el nombre del Señor, que nosotros, el árbol de la iglesia, el árbol de la vida, seamos personas que dependemos solamente en Dios. ¿Cuál es la segunda señal de juicio? La segunda señal de juicio es tener una vida de fe, pero que está en contra de la palabra de Dios. A medida que las naciones crecen, muchas religiones se levantan, muchas religiones crecen, muchas religiones falsas se empiezan a levantar, muchos falsos profetas se comienzan a levantar. Cuando el Señor dice que va a juzgar a la nación de Israel, Israel dijo que iban a adorar a más dioses. Entre más Dios les decía, ellos más adoraban otros dioses. Y en Amós 4:5, vamos todos juntos. Vamos a Amós 4:4 y 5. Amós 4:4 y 5. Id a Betel y prevadicad y aumentar en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios. En este verso podemos ver que los israelitas pensaban que como el Señor dijo que iba a juzgar la nación, que ellos iban a adorar más dioses. Y en Amós 4:4 y 5 podemos ver que Amós está bien enojado con ellos. Amós, el profeta Amós está muy enojado. Vamos a leerlo. Dice, id a Betel y prevadicad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios a vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad y publicar ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Aquí vemos que los israelitas cometían toda clase de pecado y luego decían que al otro día por la mañana iban a llevar sacrificio y cada 3 días llevarían diezmos y ellos creían que eso iba a calmar la ira de Dios, pero eso no era verdad. De las 12 tribus de Israel, Joroboam, el primero, fue el que estableció una nación con las 10 tribus de Israel. Joroboam, el rey Joroboam primero, él también
fue el que levantó ídolos, otros dioses, y le dijo a la gente que adorara a esos dioses. Y eso está en el libro de Primera de Reyes 12:33. Primera de Reyes 12:33. Aún aquellos que no son levitas, mientras que traigan alguna clase de cosas materiales, van a poder ser líderes. Podemos ver que estas palabras del rey iban en contra de Dios. Ellos pecaban contra Dios. Este ni siquiera era un pecado de robar, era un pecado de quebrantar la palabra de Dios. Los profetas eran falsos y los dioses que ellos adoraban eran falsos y los sacrificios que ellos traían y todos los días religiosos, todos eran falsos. La religión que ellos crearon fue una religión para el hombre y no para ellos. Crearon una religión humanista. Y Dios les dice, vuélvanse a mí, les decía el Señor. Ustedes han dejado la verdadera religión y han cogido religiones falsas. Pongan eso a un lado y vuelvan a la verdad, regresen a la verdad. Y hoy en día hay muchas iglesias así. Y el Señor está gritando, clamando, diciendo, vuelvan a la verdad, regresen a la verdad. El Señor dijo que iba a juzgar a la nación, pero ¿qué hacía la gente cuando dijo él estas palabras? En vez de volver al Señor, ellos comenzaron a trabajar fuerte, pero en las religiones equivocadas, con los dioses equivocados. Así sean los testigos de Jehová, la religión del cielo y la tierra. Todas estas religiones trabajan fuerte, pero trabajan fuerte para sus propias religiones. Y siguen todo con pasión, pero es algo falso. Una vez yo me encontré con una persona que era ateo y me encontré varias veces con este ateo. Y este ateo era tan terco con la idea, era un hombre muy terco y tenía la idea. Él era un mormón, estaba en la religión mormona, este hombre. Y era entregado a su religión, era completamente entregado a esa religión. Y fue a Canadá para practicar esa religión. La gente en el mundo trabajan duro en sus propias religiones. Cuando los mormones salen a llevar la palabra de ellos, ellos aprenden el lenguaje de la nación a donde van a ir para poder llevar esa religión. Pero nosotros como cristianos, ¿tenemos esa pasión? ¿Tenemos nosotros esa misma pasión para llevar esa palabra? Yo no sé cómo esos mormones saben que yo soy coreano, pero hay veces vienen a visitar y ellos saben el coreano, vienen y me han hablado, me hablan en coreano y ponen señales en coreano alrededor de mi vecindario. Y es increíble cómo ellos son apasionados con esa religión, que aprenden hasta el idioma. Esto quiere decir que las religiones incorrectas y falsas son las que más trabajan allá afuera. Y podemos ver que lo que ellos dicen son cosas falsas y que van en contra de la palabra de Dios. Y los israelitas en la escritura de hoy también adoraban otros ídolos. En el verso 5, ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad publicado ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor, dice Jehová el Señor. Aquí en esta palabra, en la traducción común, dice, vayan, den ofrendas de agradecimiento con pan leudado. Y proclamen ofrendas voluntarias. Ofrendas de agradecimiento es cuando usted dé una alabanza a Dios en agradecimiento. Y ofrenda voluntaria es dar voluntariamente lo que usted tiene para el Señor. Y ellos pensaban que era suficiente darle al Señor cualquier cosa. Ellos pensaban que estaba bien.
Y en la parte externa, eso estaba simplemente cubriendo lo que ellos estaban haciendo, que hacían lo que ellos pensaban que era bueno, hacían lo que les daba la gana, daban las ofrendas que querían a Dios. Los israelitas daban sacrificio, hacían sacrificio todos los días y no era suficiente. Y daban diezmos cada 3 días. Nosotros damos diezmos cuando nos pagan, ¿verdad? Nuestro salario puede ser cada 2 semanas, cada mes. Pero estas personas en el verso 4 podemos ver que daban sacrificio toda la mañana y diezmos cada 3 días. Aún el hombre, aún entre los hombres, cuando alguien no es verdadero, esa relación se rompe. Cuando vemos que hay falsedad de una persona hacia nosotros, esa relación se rompe. Lo mismo con Dios. Cuando nuestra relación con Dios es falsa, esa relación también se va a romper. Entre los hombres, cuando hay entre amistades, hay una mentira, esa amistad se rompe. Y ya usted no quiere volver a hablar con esa persona, ya para usted esa persona es un mentiroso, ¿verdad? De la misma forma, nosotros con el Señor, de la misma forma hacemos muchas veces nosotros con el Señor. Tenemos una relación falsa con Él. Martín Lutero comenzó una reforma y continuó, la reforma continuó con Calvin. De la reformación de Lutero, él escribió un libro y dijo que hay 2 mandamientos. Y es la comunión y el bautismo. Hay 2 mandamientos, la comunión y el bautismo. Bautismo y la comunión. El bautismo, la comunión es donde le damos adoración a Dios. Y esas 2 cosas no pueden ser excluidas cuando vivimos una vida de fe. Pero en el catolicismo crearon 7 sacramentos. El Señor enfatiza 2 cosas que son el bautismo y la comunión. Y Lutero también enfatizó en el tiempo en los tiempos medievales se decía que solamente la persona que era líder podía tomar vino durante la comunión. Sin embargo, como es hoy en día, hoy es todos participamos en la comunión. Martín Lutero dijo que la forma que ellos hacían comunión anteriormente es equivocada, que solamente el líder podía tomar el vino. Hoy en día hay muchas religiones falsas y aún hay cristianismos falsos, hay profetas falsos. Durante la comunión no solamente el líder puede tomar vino, todos lo toman. Yo no veo mucho televisión, pero una de las cosas que yo veo en la televisión, yo no veo novelas en la televisión. No veo novelas porque no tienen nada importante, continúan por toda la vida. Yo veo programas que algo que es solamente de un episodio, yo prefiero ver un programa que es solamente de un episodio. Y a veces mi esposa ve novelas y esas novelas siguen y siguen y siguen. Y yo en algún momento quedé hasta enganchado en esas cosas y empecé a mirar también eso y eso lo entretiene mucho a uno, pero eso nada nos enseña, nada nos da. Y una de las novelas que mi esposa está viendo tiene que ver con profetas falsos. Y en Corea hay muchos falsos profetas, religiones falsas. Y esta es una señal de que la nación va a ser destruida. Una señal de que una nación va a ser destruida es cuando hay muchas religiones falsas.
En Mateo 24, 23, en Mateo 24, 23, Mateo 24, 23, dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Hay falsos profetas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el libro de Lucas dice, habrá muchos profetas falsos, no sigan esos profetas falsos. No vayan, no sigan esos profetas falsos, ni vayan ni los sigan. Por eso nuestra iglesia tiene que ser una iglesia que está centrada en la palabra de Dios, centrada en la Biblia. Y oro que recibamos la verdadera palabra de Dios de acuerdo a una verdadera vida de fe. Oro que ustedes glorifiquen a Dios de esa forma. Tercera, ¿cuál es la tercera señal de juicio? La tercera señal del juicio es cuando van a haber muchas plagas, cuando hay muchas plagas en la nación. Hoy en día, muchas personas dicen que estamos en el último tiempo, que estamos viviendo en el último tiempo. ¿Cuáles son los desastres naturales que suceden en el último tiempo? Los desastres naturales continuarán sucediendo. Tuvimos un huracán recientemente. En México, después del huracán, tuvimos un terremoto. En Amós 4:6 al 11, yo les pido que lo lean en sus casas. En Amós 4, del 6 al 11, hay 7 plagas que sucedieron una tras la otra. 7 plagas, una tras la otra. La primera, en el verso 6, fue la hambruna. Dice, en el verso 6 dice, no tuvieron pan y no volvieron hacia mí. Hubo falta de pan en vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. En África hay mucha hambruna, la gente en África se está muriendo de la muerte. La segunda plaga en el verso 7 es que no habría, dice, habría sequedad. También tuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Entonces que hubo sequedad, hubo mucha sequedad. En una nación había mucha lluvia y en la otra había sequedad. Aquí dice en el verso 7, en algunas había lluvia y en la otra sequedad. Entonces mucha gente iba a otras ciudades a beber agua, pero no podían estar satisfechos porque no podía haber cosecha, era demasiada agua. Muchas naciones están sufriendo porque ha caído mucha agua. Otras naciones no tienen suficiente agua. La tercera plaga, en el verso 9, dice, os herí con viento solano y con oruga. Y la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas. Y aquí en el verso 9 dice, aquí dice que las plagas de las langostas, esas plagas de langostas puede ser cualquier pestilencia que va a llegar al que puede entrar al cuerpo. La quinta plaga, hoy en día hay muchas enfermedades y en el verso 10 dice, envié contra nosotros mortandad de tal manera como Egipto y maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. Dice mortandad. Una mortandad se está refiriendo a enfermedades, muchas enfermedades. Como mortandad como la de Egipto se está refiriendo a enfermedades. Hubo un incidente en Corea que un niño comió algo de McDonald's y 90% de su hígado dejó de funcionar. También hubo otro incidente en el cual hubo una infección del intestino grueso después de haber comido algo de McDonald's.
podemos ver que hay muchas enfermedades en las naciones. En Apocalipsis 16:11, Apocalipsis 16:11 dice: y blasfemaron contra el Dios de los cielos, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La sexta plaga es batalla, guerra. La séptima plaga es terremoto. La séptima plaga es terremoto. Han pasado como 25 o 30 años que estoy aquí en Estados Unidos y he estado en muchos lugares en el norte, parte norte, sur, este, oeste de los Estados Unidos. Esa ha sido mi vida. Pero hay algo muy interesante. La gente que vive en el este dice: oh, ¿cómo voy a vivir en el oeste? Hay muchos terremotos en la parte oeste. Yo prefiero vivir en el este. Y la gente del oeste también dice. La gente del oeste dice: oh, no, yo no quiero vivir en Nueva York, en Harlem. Allá se está muriendo mucho la gente. Matan mucha gente. Yo no quiero vivir en el este de Nueva York, en Harlem, no. Los dos lugares dicen que es mejor estar donde ellos están. Lugares como Los Ángeles, hay muchos terremotos. Cuando yo estuve en Los Ángeles hubo un terremoto, no fue un temblor muy grande, pero lo pude sentir. Muchos eruditos están diciendo que va a haber un gran terremoto que va a venir. La última plaga en el verso 11 dice: os trastornaré como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuisteis como este. Habla de que va a ser un terremoto. En Mateo 24:7 dice que la gente se levantarán unos contra otros. Y va a haber un terremoto, va a haber hambruna, va a haber terremoto. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. En Lucas 21:11 dice: van a haber guerra contra nación, terremoto, pero este es el comienzo de dolores. ¿Quién da estas plagas? ¿Quién? No es el hombre. Juicio, plagas. ¿Quién da estas cosas? El Señor es el que nos da estas cosas. Si miramos a Amós 4:6, la palabra yo aparece 6 veces. Entonces las 7 plagas fueron dadas por Dios. Dice: os hice, o yo envié. Estas plagas fueron enviadas por Dios. Las 7 plagas viniendo sobre el hombre no es algo que el hombre creó por sí mismo. La guerra, terremoto, hambruna, sequedad. Estas cosas fueron mandadas por Dios. Y el Señor repite 6 veces: yo, el Señor, os daré esto sobre las naciones, enviaré esto sobre las naciones. Los israelitas sabían muy bien que el Señor estaba dando estas plagas, pero ellos no escucharon, no hicieron atención. Pero oro que esta iglesia y los miembros de esta iglesia, cualquier cosa que suceda, pase lo que pase en la tribulación, dificultad, que ustedes sepan que aunque este camino es un camino solitario y difícil, que aunque este camino es un camino que no otra gente quiere caminar, pero si este camino es el camino de Dios, es la palabra de Dios, oro que ustedes sean obedientes a esta palabra, oro que ustedes puedan triunfar en este último tiempo, y oro que ustedes moren en la bendición de Dios en el nombre del Señor. Entonces miren cómo Israel falló, fracasó. Ellos fueron llevados cautivos con ganchos y con anzuelos. Después de yo leer esto, de que ellos fueron amarrados en sus narices con anzuelos o con ganchos, yo pensé en las vacas. Me imaginé las vacas. Cuando estábamos jóvenes, estábamos en las granjas, veíamos que las vacas tenían anillos en sus narices. Y
Y cuando les ponían ese anillo, esas narices, esas vacas no podían ir a ninguna parte porque los dueños los agarraban y los jalaban de esos anillos en la nariz. Y las vacas tenían que parar cuando el dueño paraba y seguían cuando el dueño seguía. Y tiene que doler mucho cuando les ponen ese anillo en esa nariz. Eso tiene que doler mucho. En Hebreos 9:27, dice, el hombre nace una vez, pero después está dicho que el hombre muera una vez y después de esa muerte es el juicio. Oro que ustedes en este tiempo crean en la palabra de Dios. Aunque la vida de la iglesia es difícil, hay cosas que faltan. No importa qué tan difícil sea su vida o esté su vida en este momento, oro que usted se aferre a la palabra de Dios, que usted no se mueva ni a derecha ni a izquierda, que se sostenga la palabra de Dios y siga hacia adelante en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias y en este último tiempo hemos aprendido cuáles son las señales del juicio. Y hemos mirado a nuestra vida de fe una vez más y mientras escuchamos esta palabra, permítenos reflexionar en nosotros mismos. ¿Qué clase de vida de fe estamos viviendo? ¿Nos estamos aferrando a la palabra? Por favor, Padre, guíanos, Padre. Muchas cosas están siendo difíciles en nuestras vidas, problemas con nuestras familias, con nuestros empleos, en nuestros trabajos, la nación, la iglesia, pero yo oro que tú nos guíes, que tú nos bendigas y que todas las cosas sean prósperas y abundantes, Señor, en nuestra vida. Nuestro pastor está en Corea en este momento y tiene que estar él muy angustiado, Señor, y te pido que lo cuides, que lo guardes y que todo salga bien. Y hasta que nos encontremos con él una vez más, oro que tú cuides la salud y la vida de fe de esta iglesia, de los miembros de esta iglesia, y todo te lo pido en el nombre de Jesús con acción.